Este webinar es colaboración con la empresa Itasca, que se encarga de la geomecánica y la hidrogeología, y nuestro ponente es el ingeniero geotécnico Rodrigo Silva Guzmán. Es ingeniero que posee un magíster en geomecánica aplicada a la minería y tiene mucha experiencia significativa en el campo de la mecánica de roca aplicada. Él ha realizado muchos proyectos en minas a cielo abierto y subterráneos, tanto en los países de Chile, Perú, Argentina, México y Brasil, llevando a cabo análisis de estabilidad en 2 y en 3 dimensiones, considerando modelamiento numérico y análisis cinemático, calibración de campos de esfuerzos in situ, análisis de desarrollos subterráneos y entre otros. Posee además una experiencia en pruebas de campos para preacondicionamiento de rocas. Le damos el paso a este ingeniero. Muy buenos días. Ok, gracias, Carlos. Antes de proyectar la presentación que tengo, quería agradecerles por la invitación a la universidad en particular. Yo entiendo que ya habían habido algunas interacciones con Itasca, así que muy contento de estar aquí con ustedes. Somos 24 personas, así que creo que puede ser un rato que podemos pasar hablando de lo que les quiero mostrar. Cualquier pregunta, si quieren interrumpir en medio de la presentación, no hay problema. Tratemos de hacerlo lo más informal posible. Así que eso, solo agradecerles y espero que suene interesante lo que les quiero mostrar. Voy a... Déjenme... Supongo que ese es el botón. Compartir. Ustedes me dicen cuando vean... Se observa. ¿Se ve? Sí se observa, ingeniero. Listo. Perfecto, perfecto. De nuevo, gracias por la invitación. Si hay problemas de audio, qué sé yo, me avisan entre medio, no hay problema. Como dijo Carlos, mi nombre es Rodrigo Silva, trabajo en Itasca, en la oficina de Chile, hace ya 15 años, más o menos, y tal como él mencionaba, dedicado principalmente al tema de modelamiento numérico en estabilidad de taludes y también en minería subterránea. Hoy día estoy a cargo como de la gerencia de geomecánica de la oficina, y ahí les voy a mostrar un poquito lo que nosotros hacemos en esta oficina en particular y en Itasca a nivel global también un poquito. El título, lo que están viendo en pantalla, es un análisis, y bueno, las disculpas del caso por el idioma de la presentación. Lamentablemente está en inglés, pero seguro ahí vamos a poder ir desglosándola todo en español, obviamente. El título tiene que ver con el análisis que se hizo en una mina en particular que se ubica en Argentina, se llama Bajo la Lumbrera. No sé si alguno de ustedes la conoce. Es una mina de rajo abierto que ya está prácticamente en su fase final, ¿okay? Y les voy a contar una historia de una inestabilidad que ocurrió el año 2017, una estabilidad más o menos grande a escala global, y cómo trabajos previos de modelamiento numérico, modelamiento predictivo, de alguna manera ya 5 años atrás, el 2012, ya de alguna manera predecían lo que finalmente ocurrió. ¿Ya? Ese es más o menos el tema. Esta presentación fue hecha en un congreso en Australia exactamente hace un mes. De hecho, fue elegida como keynote, y por lo tanto, si alguien estuvo en esa conferencia, bueno, le pido las disculpas porque va a haber, diría yo, básicamente lo mismo que se presentó en esa oportunidad. ¿Ya? Quería, antes de entrar en ese tema específico, contarles un poquito de Itasca. ¿Ya? Esta es la empresa en la cual yo trabajo. Quizás algunos ya conocen algo de Itasca, y quiero en un par de láminas mostrarles hacia muy grandes rasgos qué es Itasca y a qué es lo que nos dedicamos. ¿Okay? Esta imagen muestra una pequeña línea de tiempo, ¿cierto? Itasca se funda en Estados Unidos en el año 80,
particularmente en la Universidad de Minnesota. Ahí unos profesores de la Universidad de Minnesota deciden comenzar un área de consultoría y nace Itasca Consulting Group, que es, digamos, como se denominaba en ese minuto la empresa en su origen. Y si se fijan, la línea de tiempo muestra cómo a través de los años se han ido, por un lado, generando nuevas herramientas, que son las que ustedes ven acá. Se fijan, UDEC, FLAC, que diría yo que es el software más conocido de Itasca, nace más o menos por este año, entre el 84 y el 86, cómo se van abriendo distintas oficinas, ¿okay? En el tiempo. Diría yo que lo relevante es la oficina de Chile, para efectos nuestros, obviamente, se abre en el año 93, y luego, cerca del 2014, se abre una oficina en Perú, que se ubica en Lima, y que depende de la oficina de Chile, en el fondo. Es una subsidiaria de la oficina chilena, y bueno, y así pueden ver distintas oficinas que se han ido abriendo alrededor del mundo en los distintos años que lleva, digamos, Itasca. Itasca está cumpliendo 40 años, así que es una empresa que lleva ya bastante tiempo en el mercado, y les voy a contar un poquito de qué es lo que hacemos. Esas mismas oficinas que veíamos en esa línea de tiempo las tenemos aquí desplegadas en este mapa. Se fijan, aquí estamos nosotros, bueno, la oficina en Perú, que en el fondo nos hacemos cargo, o de alguna manera Itasca se reparte el mundo geográficamente de esta forma, es decir, nosotros nos hacemos cargo de todo Sudamérica y parte de México también, y por algunas razones hemos estado involucrados hace muchísimo tiempo en trabajos en Sudáfrica, en Botswana, en general en el continente africano. Y a pesar de eso, digamos, a pesar de que está un poco el mapa repartido, la idea de trabajo, en el fondo, es siempre interactuar con distintas oficinas, porque las distintas oficinas tienen distintos focos de atención o distintas, digamos, expertices. En el caso nuestro, obviamente, estamos muy relacionados con la parte minería, pero en el caso de Europa, por ejemplo, hacen muchos trabajos en obras civiles, en temas relacionados con almacenamiento de residuos nucleares, y así distintas cosas. En el caso de Estados Unidos, también ellos iniciaron una oficina de hidrogeología, en el caso de Denver, y en general, digamos, pues, como multidisciplinario en la mayoría de las oficinas. ¿Okay? Ustedes sabrán, bueno, y para los que no saben, diría yo que Itasca es conocido principalmente por las herramientas que ha desarrollado. Nosotros somos desarrolladores de software. Aquí tenemos un pequeño resumen de todas las herramientas que hoy día están disponibles en el mercado. Básicamente, no sé si ustedes conocen FLAC, diría yo que es el más conocido, es un software en 2 dimensiones, que es de carácter continuo, ¿okay? Es súper conocido, súper utilizado, y su versión en 3 dimensiones es FLAC 3D, que diría yo que, digamos, es la herramienta que más se vende hoy día a nivel mundial, y es una de las más utilizadas probablemente. En la parte central tenemos estas herramientas que son de tipo discontinuo, es decir, con estas herramientas podemos analizar comportamientos asociados a materiales donde la parte estructural es más relevante. Entonces ustedes se imaginarán que en la minería, en general, este tipo de comportamientos son mucho más relevantes. Por tanto, diría yo que son estas 2 herramientas las que nosotros más utilizamos, al menos en la oficina de Santiago y de Lima. También UDEC es la versión en 2 dimensiones y TRIDEC es la versión en 3 dimensiones. Por otro lado, este FLAC-SLOW es un módulo que está adosado, entiendo, a FLAC. Hasta donde yo sé es gratuito. La idea es poder generar análisis, digamos, muy simplificados y de manera muy rápida.
en taludes, de tal manera de obtener factores de seguridad, por ejemplo. Eso nace un poco para hacer frente a, digamos, muchos de ustedes conocen RockScience, por dar un ejemplo, Slide es una herramienta muy sencilla, muy fácil de utilizar, y por tanto este FlagSlope nace un poco tratando de abarcar también, digamos, ese mercado donde el análisis es mucho más sencillo, se necesita algo mucho más rápido, etcétera, etcétera. Tiene limitaciones, pero la idea es un poco poder generar ese tipo de instancias. En general, yo diría que estas herramientas son muy robustas. Existe también alguna especie de temor porque la mayoría de ellas son programables, es decir, hay un lenguaje de programación que se llama Fitch, que es como transversal a la mayoría de estas herramientas y por lo tanto da una flexibilidad mucho mayor al resto de herramientas que uno está generalmente acostumbrado, ¿ya? Aparejado con esa flexibilidad, diría yo que también un poco la complejidad en el uso es un poquito mayor, pero no es tanto tampoco, es decir, hay que dedicar un tiempo para el uso de estas herramientas, pero como les digo, es completamente flexible en el manejo de información, en la captura de datos, en la exportación de resultados. Es decir, uno puede hacer realmente lo que quiera dentro del software, dado que tiene esta posibilidad de programarlo. ¿Okay? Solo para terminar en esta lámina, aquí hay una herramienta que se llama CATS, que se desarrolló acá en la oficina de Santiago, y lo que hace es análisis probabilísticos y determinísticos de componentes estructurales en un rajo. Es lo que le llaman Banco Verma acá en Chile, no sé si allá se llamará igual, o en análisis cinemático, diría yo que es el nombre más genérico. Y lo que permite es hacer diseño de taludes a escala de banco o a escala interrampa, considerando distintas orientaciones de talud y distintos dominios estructurales, distintos sets estructurales, y todo eso en términos como probabilísticos, de tal manera que uno puede definir criterios de contención, cuánto es lo que quiero contener en las bermas o las banquetas, como llaman ustedes. Es una herramienta súper útil y súper sencilla de utilizar. Por último, MindW es una herramienta de análisis de flujo, es decir, flujo subterráneo. Básicamente se desarrolló en la oficina de Denver, pero en la oficina nuestra nosotros tenemos un grupo de hidrogeología que hace uso extensivo intensivo de esta herramienta. Y la razón de eso es que está muy en línea con el análisis de estabilidad que se hace posteriormente. Es decir, campos de presiones de poros, por lo general, son información de entrada a los análisis de estabilidad que nosotros hacemos. ¿Ya? Por último, querido, PFC es otra herramienta súper poderosa. Se basa o tiene un enfoque más en modelación de comportamientos de materiales. Son básicamente estas esferas que van unidas unas con otras. Hay una versión en 2D y en 3D. Se ocupa mucho en investigación. Y bueno, es también súper poderoso como herramienta. Finalmente, Gradle es un mallador que lo que permite es generar mallas para ingresar a estas distintas herramientas, principalmente las herramientas que son en 3 dimensiones. ¿Ya? Diría yo que ese es como el resumen. Hay algunas otras herramientas que no son comerciales, que se han desarrollado en el marco de algunos proyectos de investigación, que no son comerciales, pero las pueden ver en la página de Itasca en Estados Unidos. ¿Okay? Si es que tienen alguna duda o quieren... Voy a apuntar esto. Perdón, algo hice. Ahí ven, ¿no? Sí. Sí, ok. Como les decía, en esta página podrían ustedes entrar y ver si es que tienen alguna curiosidad especial. De hecho, la mayoría de estas herramientas ustedes pueden bajarlas en una versión demo, que tiene algunas restricciones y se pueden ocupar bajo esa dinámica, digamos, en una versión demo. Ahí están todos los manuales, etcétera, etcétera. En ese sentido pueden acceder a ellos sin necesidad de comprarlas
en un principio, obviamente. Como, como, digamos, política de trabajo, como si se fijan, si bien esto parte con el desarrollo de software, sin duda la consultoría es un pilar importante en el quehacer de Itasca a nivel mundial. Y esa conexión, ¿cierto?, entre el desarrollador del software y la persona que lo está utilizando, ¿cierto?, en consultoría genera de alguna manera la necesidad de este círculo virtuoso que están viendo en pantalla, en términos de que la parte de investigación también es súper fuerte en el trabajo que ha venido desarrollando Itasca. Ha participado, diría yo, en los proyectos de investigación más grandes, en distintos rubros. No se conocen el Large Open Pit, que está como guías de diseño, que comenzó el 2009. Si se fijan ahí, Itasca también ha tenido un rol desde el comienzo, ya van en la versión, no sé si 2 o 3, pero si ven el libro que es del 2009, van ahí ver algunos desarrollos, principalmente en el área del macizo rocoso sintético, y también se generó una herramienta específica para este proyecto, para el Large Open Pit, que se llama Slope Model. Ahí lo van a poder ver en detalle en esa publicación. Así como está esto digamos, en Open Pit, también existen proyectos en subterránea donde Itasca ha participado, digamos, históricamente, lo que se llamó el International Caving Study, hace un tiempo atrás, hace varios años atrás, y después se llamó MASMIN. También ahí se han desarrollado principalmente modelos constitutivos bien avanzados para el análisis de caving. Por ejemplo, hay uno que se llama IMAS, que ahora ya es comercial, y está desarrollado básicamente en esa industria del caving. Y de igual manera se han desarrollado algunos algoritmos de caving para el análisis, digamos, numérico de ese tipo de métodos de explotación. Seguro se me escapan algunos. Hay otro que tiene relacionado con tronadura, tiene relación con tronadura. También Itasca desarrolló un software que se llama Blow Up. Seguramente lo van a poder ver en la página, no es comercial hasta donde yo entiendo actualmente, pero es análisis numérico aplicado, ¿cierto?, al tema de voladuras y análisis de diseño de voladuras. Tiene la capacidad de analizar fragmentaciones después de la voladura, o cuál es la disposición del material en base a parámetros de entrada que se asocian obviamente al tipo de explosivo, a las características del macizo rocoso, etc. ¿Ya? Y creo que esta es la última relacionada a Itasca en cuanto a los servicios, y aquí me voy a centrar en Itasca Chile y en Itasca Perú, básicamente. Tenemos, diría yo, al menos los dos primeros, esas dos grandes áreas, que son geomecánica e hidrogeología. Tenemos un grupo para cada una de esas áreas, y tenemos una tercera que no está acá, que es geología. Tenemos un grupo de geología en la oficina de Santiago, que en el fondo brinda apoyo tanto a la parte de hidrogeología como a la parte geomecánica. ¿Ya? Diría yo que ese es como el resumen muy ejecutivo de lo que hace Itasca, qué es lo que digamos, desarrollamos, y a qué tipo de trabajo nos dedicamos el día a día. ¿Ya? Eso. Quiero ahora contarles un poquito de esta historia. Esta es, como les dije, una mina que está ubicada en Argentina, donde ocurre una inestabilidad. Vamos a ver, hay unas fotografías relacionadas con esta inestabilidad y cómo se venía ya abordando desde hace ya un par de años, más que un par de años, desde el 2012 probablemente. Nosotros ya estábamos trabajando, haciendo análisis predictivo, y ahí van a ver que la modelación numérica, al menos en este caso, que es una de las paredes del rajo, tuvo, digamos, un éxito rotundo porque predijo exactamente lo que ocurrió 5 años después. Quería mencionar, solo hacer un pequeño comentario más general en la geomecánica, ¿no? Por lo general, la información de este tipo de inestabilidades siempre es
muy confidencial, ¿no? Lo que intenta hacer, digamos, esa dinámica es tratar de resguardar a los dueños de las minas. En este caso hay muchas inversiones involucradas, y por lo tanto ustedes habrán notado que en general este tipo de cosas no son muy abiertas, no son públicas, y la razón es un poco eso. En el caso nuestro, la geomecánica, esas restricciones son nocivas porque al final uno diría va aprendiendo un poco de los errores propios, de los errores del resto de los colegas o de las experiencias que van de alguna manera ocurriendo en los distintos lugares en el mundo, y por lo tanto pienso yo que la comunidad geomecánica, cuando esta información está disponible, se ve favorecida, ¿no? Porque uno tiene ahí ciertos puntos de comparación al momento de hacer un análisis en otro lugar. En el fondo, siento que en la medida que se liberan este tipo de información, es mucho más beneficioso para todos nosotros y para el conocimiento en general, ¿cierto? Tanto en geomecánica como en hidrogeología, ¿ya? Como les dije, esto se presentó hace muy poquito, esto fue el 26 de octubre, exactamente hace un mes, en esta conferencia en Australia, que se llama Slope Stability in Mining. Este trabajo lo desarrollamos Cristian Cancino, que es alguien que trabaja en la oficina de Minneapolis, en Estados Unidos, de Itasca. Carlos Giró, que era el superintendente en ese minuto de la mina Bajo la Lumbrera. Cabe mencionar que Bajo la Lumbrera ya está en una fase de cierre, prácticamente. Eso, creo yo, también explica un poco el que esta información haya podido ser de alguna manera publicada, ¿ya? Bueno, yo en el centro hay un poquito más chascón. ¿Qué es lo que tiene esta presentación? Vamos a ver un poquito de antecedentes de la mina, dónde está ubicada, la típica información un poco para que nos pongamos en contexto de cómo es esta mina. Luego vamos a hablar de este mecanismo de falla que ocurre en el 2017, ¿okay? Que es un mecanismo a escala global, ahí lo vamos a ver. Y luego vamos a hacer un barrido sobre los distintos análisis que se hicieron en el tiempo, ¿okay? Partiendo desde el 2012 hasta el 2019 probablemente, donde se hicieron análisis predictivos. Tuvimos la chance de, en ese entonces, reproducir algunos comportamientos que se dieron en la mina, ¿okay? Y al final de la historia, lo que ocurre es cuando se genera esta inestabilidad, ellos aún tenían la necesidad de recuperar mineral que estaba en el fondo de la mina, ¿okay? Entonces lo que ocurre al final, en el análisis del 2017, si no me equivoco, o incluso posterior en el 2019, la idea era analizar qué es lo que se podía hacer para ir a buscar esos minerales que estaban en el fondo, ¿okay? Obviamente que ir a recuperar esos minerales supone un riesgo más o menos grande, porque teníamos una inestabilidad de 460 metros sobre nuestras cabezas, entonces había que hacer algunos análisis de alternativas de qué es lo que podíamos de alguna manera implementar para ir a buscar esos recursos. Van a ver que al final lo que se recomendó no era económicamente viable, y por lo tanto esos recursos quedaron ahí, ¿okay? Y al final vamos a hacer un pequeño resumen centrado básicamente en la parte de modelamiento numérico, de algunas cosas que hay que tener en cuenta cuando uno hace un análisis, porque les voy a contar una historia entre medio, ¿cierto? Desde el 2012 al 2017 se hicieron, la mina encargó algunos estudios con otras consultoras, donde se hicieron algunos análisis que aparentemente no eran capaces de capturar lo que ocurriría después del 2017, ¿ya? Entonces ahí hay diría yo, una pequeña lección respecto a qué es lo que hay que usar en distintos escenarios, ¿okay? En términos de antecedentes, como les dije, esto se ubica en Argentina, la región se llama Catamarca. Aquí tenemos un pequeño mapa
Bajo la Lumbrera está aquí, se fijan, está muy, de ello debe estar muy cercana a la frontera con Chile. Es un porfio cuprífero, ¿cierto? En ese minuto, hasta el 2020, el dueño era Glencore, en un 50%. Venía explotándose hace ya un tiempo, desde el 97, y ahí tienen algunos números asociados a la cantidad de tonelaje de concentrado de cobre. En el 2017, en mayo específicamente, ocurre esta inestabilidad que es a escala global, ¿cierto? Esto ocurre en la pared sur-oeste de la mina. La altura total es de como 460 metros, ¿ya? Yo tengo una figura después donde se habla respecto a la escala de la inestabilidad. A veces uno piensa o escucha a 460 metros y no es capaz de dimensionar de qué estamos hablando, pero créanme que digamos, una cuestión gigantesca. Y en último caso, el último punto que está acá, ellos tenían esta fase, este pushback, que le llaman pushback 12, lo tenían planificado, en el fondo, para ir a buscar estos recursos que quedan en la parte baja del PIB. Obviamente esa producción se vio interrumpida porque esta inestabilidad generó, digamos, material derramado que hacía imposible que se pudieran meter, ¿cierto?, a seguir la explotación en la parte, digamos, en el fondo del rajo. ¿Ya? Esa es más o menos la historia contada en simple. Aquí tenemos una figura. ¿Están viendo bien, cierto? ¿Ven bien la pantalla? Sí, ingeniero, todo ¿Sí? correcto. Perfecto. Sí. ¿Se fijan? Estas son imágenes sacadas desde Google Earth. La inestabilidad ocurre en la parte sur o oeste principalmente. Aquí tenemos una vista en planta y aquí estamos mirando hacia el oeste, ¿ya? Seguramente la imagen, como es de Google Earth, nos muestra, digamos, la magnitud en altura, pero si se fijan es prácticamente la totalidad de la pared, desde la superficie prácticamente hasta el fondo. Ellos tenían un periférico que le llaman, que es este camino por el cual tenían acceso, diría yo, a una de las fases. La inestabilidad llega hasta el periférico, entonces eso también generó problemas en ese sentido. ¿Ya? Un poco hablando de la escala, aquí hay una figura donde podemos hacernos un poquito la idea de qué estamos hablando. Este se llama Steve Failure porque es un sistema de fallas que se llama Steve. ¿Okay? Hay Steve 5, Steve 4, etc. Supongo yo que ese nombre viene del geólogo que las mapeó, que las descubrió, que es más o menos típico en minería ponerle nombres un poco asociados a cosas de ese estilo. Si se fijan, aquí hay un esquema, ¿cierto?, de algunos edificios más o menos emblemáticos, y ello que se parece más a nuestra falla Steve, en el caso de Alumbrera, puede ser el Empire State, ¿se fijan? No sé si alguien lo conoce, pero créanme que es una cuestión gigantesca. Entonces estamos hablando de una escala de esta inestabilidad realmente grande, es decir, es una cuestión realmente importante. Yo creo que a veces cuando uno ve estas comparaciones se da cuenta realmente de qué es lo que está mirando, ¿ya? Si hablamos como del mecanismo en sí, esta falla Steve, o digamos, no es la falla Steve, sino que el colapso, que de alguna manera le denominan Steve, movilizó alrededor de 700.000 toneladas, ¿okay? Y llegó hasta este nivel periférico que yo les mencionaba, que está en el 2630, en esa cota, y va básicamente desde el nivel más bajo en ese minuto, que era el 2169, que es lo que tiene acá. Es decir, va desde aquí hasta el nivel 2630, que es donde está el periférico. Aquí hay aproximadamente 460 metros de altura, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo o cuál es lo que se cree, ¿no?, en ese minuto que es lo que está generando esa inestabilidad? Era una cuña no aflorante,
obviamente limitada por una de estas fallas STIP. ¿Se acuerdan que les decía que hay distintas STIP? Aquí está la STIP 5, la STIP 4, más hacia el norte en este caso. Y además se identifica un sistema estructural con estas características, con este deep y deep direction. Es más o menos vertical, se fijan, 77 grados de inclinación, pero manteando prácticamente hacia el sur. ¿Okay? Entonces, entre ese sistema y esta estructura que es digamos, de gran persistencia, que está STIP 5, comienza a generarse esta inestabilidad. ¿Okay? La STIP 5 también tiene una inclinación que no es tan echada, por decirlo así, por tanto necesariamente tiene que existir esta conjugación con el sistema estructural que mencionamos aquí, digamos, aquí arriba, el de 77 con 163 grados. Por otro lado, hacia el norte está la STIP 4, que en el fondo funciona como una especie de límite de la inestabilidad. La STIP 4 también está manteando levemente hacia el sur, por lo tanto no es estrictamente una falla que esté participando en el mecanismo, pero sí funciona aparentemente como un límite de cómo es la propagación de la inestabilidad en la parte lateral. ¿Okay? ¿Cuándo ocurre esta inestabilidad? O cuando tenemos los primeros indicios de esta inestabilidad es cuando se excava la parte más sur del talud, de la parte baja, ¿cierto? Viene a ser como lo que estamos viendo aquí, más pegado hacia la falla STIP. En ese sector está la presencia de un material que se llama rubble, que es mucho menos resistente que el tipo de roca que tenemos un poquito más hacia arriba. Por lo tanto, es ahí donde ocurre, digamos, la primera inestabilidad a una escala menor, por supuesto, y esto se empieza a propagar, ¿cierto?, en la vertical y también lateralmente hacia el norte. ¿Ya? Otro antecedente es que no hay agua presente en el sector, es decir, está completamente seco, por lo tanto el agua no juega ningún rol en esta inestabilidad. ¿Ya? Entonces, si ocurre esto el 2017, vamos a hacer un poquito de historia, nos vamos a remontar al 2012. En el 2012, Itasca hizo un estudio utilizando modelo TRIDEC, que es esta herramienta que les mencionaba, que es de tipo discontinuo. Uno puede introducir ciertos contactos asociados a fallas geológicas o también sistemas de anisotropía. El modelo es capaz de analizar tanto la deformación de los bloques como el comportamiento de los bloques en sí mismos, como bloque rígido, por ejemplo, de tal manera que estos bloques pueden rotar, pueden, digamos, desprenderse unos de otros. Esa es la gracia que tiene en particular esta herramienta, ¿ya? Y en el 2012 lo que se hizo fue calibrar una pequeña inestabilidad que había ocurrido en el año 2011 en este sector, en el sector del suroeste particularmente. Ustedes no sé si tienen alguna familiaridad con el tema de modelamiento numérico, pero en general, diría yo, en el 90% de los casos, antes de hacer cualquier análisis predictivo, es necesario hacer un análisis que permita como asegurarse de que las propiedades que estamos utilizando, tanto en los materiales como en las estructuras, esté acorde con lo que estamos viendo en terreno en ese minuto, o en campo, ¿no? Por lo tanto, siempre hay que, antes de hacer cualquier predicción, tratar de reproducir algo que ya haya ocurrido en terreno, ¿okay? Que haya ocurrido en campo, como dice usted. Por lo tanto, en esa oportunidad se hizo una calibración asociada a un sector mucho más pequeño, ¿cierto?, que este que vimos en el 2017, o eso ocurrió en septiembre del 2011, se hace esa calibración y después se genera un análisis predictivo a la condición de pit final de este rasgo. ¿Okay? Entonces, Rodrigo. Sí. Disculpa, Miguel Navarrete por acá. Dale. En este caso, ¿se hizo alguna calibración respecto al estado tensional del macizo? No, en general, lo que ocurre en faenas de este tipo, estamos hablando de open pit, a menos que sean, digamos, faenas muy profundas, en general no se dispone, y ustedes, a lo mejor los que están
involucrados en esta área. No sé si hay gente que trabaja ya en minería de los presentes, pero en general no se dispone de mediciones de esfuerzo, ¿ya? Cuando estamos hablando de faenas, digamos, de este tipo, hay excepciones. Por cierto, ustedes conocerán a Chucky Kamata en Chile, tiene una profundidad gigantesca. Seguramente ellos ya tenían mediciones de esfuerzo antes de pasar a la transición que están haciendo ahora, ¿no? Que ellos están pasando a la transición a través de un método de hundimiento, ¿ok? Pero en general diría yo que minas de tajo abierto, la disposición que hay digamos, mediciones de esfuerzo es casi muy difícil de tener. En este caso, la mayoría de las veces la simplificación que se hace es asumir una condición litostática, es decir, tomar la sobrecarga o la columna de roca, asociarla al esfuerzo vertical y asumir una relación entre ese esfuerzo vertical y los horizontales de uno. Es decir, igualar los esfuerzos horizontales en ambas direcciones respecto al esfuerzo vertical, que en el fondo es este K0 que ustedes conocen, K0 igual 1. Pero no, la respuesta es no, Miguel, no se disponía de información. En general, hasta ese entonces, esta calibración, por ejemplo, de esta falla que ocurre en septiembre del 2011, es una profundidad muy baja, por lo tanto, digamos, la componente esfuerzo en la generación de este tipo de inestabilidades es más bien secundaria, ¿okay? Esa inestabilidad tenía más relación con una componente estructural. De hecho, es la misma componente estructural que se va de alguna manera manifestar en la inestabilidad más grande del 2017. Pero la respuesta es no, Miguel. Gracias, Rodrigo. ¿Ya? Entonces, si se fijan, no lo había mencionado, aquí hay una pequeña línea de tiempo. Vamos a ver todas las cosas que ocurrieron desde el 2012 hasta el 2017. Básicamente que, digamos, donde nosotros hicimos un segundo análisis, si no tuvimos contacto desde el 2012 hasta el 2017. Aquí está mayo del 2017, cuando ocurre la inestabilidad que vimos, ¿cierto? Esta inestabilidad a escala global, y algunas cosas, algunos análisis que les mencionaba yo que ellos hicieron en el intertanto, un poco tratando de reforzar la predicción que nosotros habíamos hecho el 2012. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir moviendo un poco por esta línea de tiempo. Luego de la calibración, recuerden, siempre parados en el 2012, nosotros hicimos un análisis predictivo, ¿ya? Que en ese entonces era el diseño del pit final. Ese diseño del pit final tenía ángulos de interrampa en la parte superior del orden de 44 grados, y en algún minuto, ¿cierto? En alguna cuota, esto cambiaba, aumentaba el ángulo de interrampa a 51 grados. La razón de eso fue que ellos saltaban a banco doble en alguna de esas cotas, ¿ya? Por lo tanto, en este análisis predictivo, que es lo que les voy a mostrar en la siguiente lámina, se recomendó que bajo un cierto nivel, en este caso, digamos, sobre el nivel 2152, ellos hacían cambio a banco doble por sobre este nivel, por sobre el 2152, pero lo que se recomendó es que lo hicieran bajo el 2152, porque lo que estábamos viendo era una inestabilidad que de alguna manera estaba influenciada por este cambio de diseño, ¿ya? Más obviamente la condición estructural que ahí nosotros, digamos, veíamos por la información que teníamos disponible. Tienen que pensar que en ese minuto no estaba desarrollado probablemente gran parte de esa pared, entonces la información estructural también era algo, digamos, la mejor estimación que teníamos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero eso fue más o menos lo que se hizo en el 2012, y les voy a mostrar esta imagen. ¿Ya? Seguimos parados en el 2012, entonces lo que ocurre es que, se fijan, a mano izquierda tenemos un modelo TRIDE, que diría yo, a la luz de lo que hoy día hacemos, ¿cierto? Hoy día, 2021, es un poquito simplificado en términos geométricos. Se fijan,
está construido con una metodología que se llama Octree, ¿okay? Son pequeños cubitos que de alguna manera van siguiendo el diseño del talud. Y bueno, en este modelo se carga un modelo bloque geotécnico, es decir, ellos tienen un modelo bloque geotécnico que da cuenta de la distribución espacial de los materiales. Uno aquí ingresa las propiedades de esos materiales, se ingresan estas estructuras que son cortes explícitos, además se ingresan sistemas de anisotropía que funcionan a nivel de la parte continua del modelo, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que incluye este modelo. Entonces, parado en el 2012, lo que el modelo de alguna manera sugería es que íbamos a tener una inestabilidad prácticamente a escala global. Lo que estamos viendo en los colores acá son velocidades numéricas. Todo aquello de color rojo son velocidades numéricas, digamos, que denotan una magnitud de velocidad por sobre un límite establecido como estable e inestable, ¿ya? Además de mirar esos parámetros, en general, digo, en general en el modelamiento numérico hay muchas variables que uno tiene que observar, ¿cierto?, para determinar si algo efectivamente es una inestabilidad o no, si hay falta de pasos. Estos software funcionan a través de pasos de cálculo. Entonces hay un montón de parámetros que uno tiene que mirar. Digamos, pienso que los más relevantes son algunos puntos de historia, que son puntos que se colocan en el modelo para ir monitoreando distintas variables. Pueden ser desplazamientos, pueden ser esfuerzos, pueden ser infinitas variables. De hecho, uno puede plotear en esas historias, que son como una especie de gráficos, ¿cierto?, que te van indicando, la medida que el modelo avanza, cómo es el desplazamiento, si ese desplazamiento, por ejemplo, toma una condición más regresiva o progresiva, etcétera, etcétera. Es decir, al final, para uno decir que esto está fallando, tiene que tomar en cuenta un montón de variables. Y la razón de eso es que, bueno, primero hay que asegurarse de que lo que estamos diciendo es más o menos razonable. Piensen ustedes que parados en el 2012, aquí lo que estamos diciendo básicamente es su diseño no va a funcionar, ¿ok? Y por lo tanto, las consecuencias que eso tiene, es decir, el solo hecho de mostrar esto tiene consecuencias, digamos, económicas brutales, y por lo tanto uno tiene que estar completamente seguro de lo que está diciendo, ¿ya? Entonces, claro, ahí hay un juego, ¿cierto? Porque uno tiene que, de alguna manera, dar estas malas noticias que están en el ámbito de la predicción, ¿no? O sea, ahí quien es dueño de casa tiene la misión de decir, sí, en realidad creo en esto o no creo en esto, ¿cierto? Si realmente cree en esto, tiene que asumir las consecuencias económicas que vienen por detrás, ¿cierto? Y bueno, y si no lo cree, bueno, tiene que ahí impulsar su propia hipótesis con las consecuencias que eso podría tener, ¿ya? El final de la historia, si miramos el 2017, es lo que tenemos, lo que vimos hace un par de láminas, ¿cierto? Es la inestabilidad que ocurre en la pared suroeste. Si se fijan, es exactamente igual. No quiero decir que es igual, porque obviamente el modelo es una representación muy simplificada de la realidad, pero claramente lo que el modelo estaba diciendo hace 5 años atrás es exactamente lo que ocurre en la realidad, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre en el 2016? Ya pasamos al 2016, es decir, se entregan estas recomendaciones, y en el 2016 lo que hace la mina es tomar resguardo respecto al cambio de diseño que nosotros propusimos. Ocurre que esos cambios de diseño no fueron reevaluados en el modelo TRIDEC, sino que se estudió hacer un cambio de diseño, principalmente modificar el ángulo interrampa, dejarlo en 43 grados, eso es lo que se materializa al final, y por otro lado pone mucho énfasis en estos planes de respuesta, ¿cierto? Estos TARPs, un poco para tener resguardo en caso de que esto realmente ocurriera, y eso efectivamente así ocurrió. Los sistemas de monitoreo alertaron, ¿cierto?, de las deformaciones antes de que esto ocurriera. Estamos hablando del 2017, la gente salió evacuada, evacuaron equipos, etcétera. Es decir, no hubo nada que lamentar
producto de que el sistema de monitoreo había sido de alguna manera diseñado en base a esta posibilidad, ¿cierto?, de que ocurriera esta inestabilidad. Sin embargo, en el 2016 se realizaron análisis de estabilidad con otro consultor, un poco poniendo énfasis en este sector, ¿okay? Y ocurre que los análisis que ellos realizan son en 2 dimensiones. ¿Okay? Yo creo que eso es el hecho clave en este caso. ¿Por qué razón? Porque esos análisis mostraban que la condición de estabilidad de esa pared eran factores de seguridad del orden, no sé, 1.4, 1.3, o muy por sobre el criterio de aceptabilidad que ellos tenían de alguna manera definido, y por lo tanto era un indicio de que nada de lo que se había dicho en 2012 podía ocurrir, porque estos análisis indicaban lo contrario. Pero vamos a ver cuál es el problema, ¿cierto?, cuando uno toma una decisión de este tipo, es decir, cambiar la herramienta o cambiar la metodología, porque claramente lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto?, en las imágenes, el mecanismo es claramente tridimensional. Entonces ahí quiero darme un poco una vuelta para indicarle algunos tips respecto a eso. Cuando tengo que analizar un problema y tengo que tomar una decisión, claramente un análisis 2D es mucho más rápido, ¿cierto? Quizás aquí nosotros estamos, o ustedes están bien familiarizados con el equilibrio límite, ¿cierto? Que es una opción muy rápida, es fácil de usar y podemos tener digamos, un resultado o una respuesta en tiempos muy, digamos, convenientes para la velocidad que hoy día tiene la minería, ¿no? Pero hay que siempre tener en cuenta que todo depende del mecanismo que estemos analizando. Es decir, hay mecanismos que podemos analizar en 2D, pero hay mecanismos que no podemos analizar en 2D. ¿Ya? Aquí hay una pequeña referencia, este es un colega de Itasca en Australia, donde hace algunas comparaciones o algunas recomendaciones de cuándo nosotros deberíamos ocupar una herramienta en 2 dimensiones y cuándo no. ¿Okay? Entonces dice que si hablamos estrictamente, el análisis tridimensional es recomendado en algunas situaciones, y aquí les quiero hacer un pequeño resumen. Cuando nosotros tenemos estructuras geológicas, ¿cierto?, cuya dirección de manteo, por ejemplo, no están en concordancia con la dirección de manteo del talud. No sé si ustedes han escuchado en los análisis 2D, existen criterios de inclusión de estructuras, es decir, las estructuras tienen que tener ciertas orientaciones para yo incluirlas en un análisis 2D, porque en caso contrario yo podría estar incluyendo mecanismos que no son realistas desde el punto de vista en 2 dimensiones, básicamente, ¿ya? Entonces hay algunas reglas que indican que esta dirección de manteo de las estructuras debiera estar en el orden de 20 a 30 grados respecto a la dirección del talud. ¿Okay? Cualquier cosa que escape de esa recomendación, lo que vamos a estar haciendo básicamente es incluyendo una estructura que en 2 dimensiones, cuando yo vea la traza de esa estructura, vamos a estar de alguna manera representando un mecanismo que no es real. ¿Ya? Si recuerdan, en el caso del STIF es exactamente lo que ocurre, porque recuerden que tanto el sistema como el sistema, digamos, anisotrópico, como las fallas STIF están manteando hacia el sur, ¿okay? Y estamos hablando de que la inestabilidad ocurre en la pared oeste prácticamente. Entonces, si se fijan, las trazas de esas estructuras STIF están entrando y están siendo representadas con una inclinación que es muy aparente respecto a la inclinación real que tiene, digamos, en la realidad, valga la redundancia. El segundo punto habla de lo mismo desde el punto de vista de los materiales anisotrópicos, es decir, las direcciones de anisotropía tienen que estar dentro de estos 20 a 30 grados respecto a la inclinación del talud, que no es el caso del ejemplo que estamos viendo. ¿Okay? En tercer punto, habla de la distribución espacial de las unidades geotécnicas. Aquí hay un ejemplo, es decir, cuando yo hago un análisis 2D, lo que estoy asumiendo es que es un análisis de deformación plana, y por lo tanto todo lo que está dentro y fuera de ese plano es exactamente lo mismo. ¿Okay? Es lo mismo tanto desde el punto de vista de los materiales como desde el punto de vista de la geometría.
Es decir, por ejemplo, desde el punto de vista de la geometría, cuando yo tengo un rasgo que tiene una forma más bien cóncava, lo que estoy asumiendo, ¿cierto? Cuando hago un análisis 2D, es que infinitamente hacia adentro y hacia afuera de ese plano, mi geometría es exactamente igual, y claramente cuando estoy en presencia de algo como esto, por ejemplo, que estamos viendo en pantalla, se fijan, este sector está metido dentro de una geometría más bien cóncava, y todo el material, digamos, lateral ejerce de alguna manera un efecto sobre la estabilidad, ¿ok? Cuando yo hago el análisis 2D, asumo que ese material no existe, ¿ok? Asumo que en el fondo la orientación de este talud es infinitamente igual en ambas direcciones, dentro y fuera del plano. Lo mismo en el caso de los materiales, es decir, yo asumo, cuando hago un análisis 2D, que ese es el material en cuestión, obviamente, pero lo que ocurre hacia los lados, la verdad es que no lo puedo saber, sino que el análisis 2D asume que el material es exactamente igual en ambas direcciones. Y existen casos como este, por ejemplo, donde puedo tener materiales con distintas resistencias, y de alguna manera eso se hace cargo de la extensión lateral que pueda tener esta eventual inestabilidad, que por cierto no voy a poder ver en un análisis 2D. Es decir, esa extensión lateral obviamente no es posible de observar en un análisis 2D. Lo mismo respecto a la distribución de presiones de poro, en el caso que el agua tenga un rol en la inestabilidad. Es decir, el análisis 2D, antes de tomar esa decisión, tenemos que de alguna manera barrer con todo esto, o hacer un barrido, ¿cierto?, de todas estas recomendaciones, de tal manera de ver si realmente un análisis 2D es aplicable o no, ¿ya? Entonces, hecho ese paréntesis desde el punto de vista más teórico, ¿cierto?, de cuándo podemos utilizar o no un análisis 2D, vamos a volver al 2017. En 2017 ocurre la inestabilidad, ¿cierto? La condición estructural es clave, eso es un hecho, porque están todas estas estructuras involucradas. En 2017 ocurre esta inestabilidad, lo que hicimos fue, ellos nos enviaron este límite de la inestabilidad, y nosotros fuimos a buscar lo que habíamos dicho 5 años atrás, ¿cierto?, en análisis TRIDEC, y es lo que estamos viendo en color rojo. Se fijan, no es exactamente lo mismo, pero créanme que en este rubro, una predicción de este tipo, digamos, podemos considerarla como realmente exitosa, ¿ya? Ahí se genera otro análisis, que es un poco relacionado a lo que les hablaba al comienzo. Ocurre la inestabilidad y ellos necesitan seguir explotando lo que le llaman el pushback 12, que es la parte inferior. Entonces lo que necesitaban hacer es ver cuáles eran las posibilidades de poder entrar en la parte inferior a excavar ese material, ¿ok? Voy a acelerar un poquito, porque llevamos ya 1 hora, por lo menos el reloj que yo tengo. La inestabilidad del 2017 ocurre más o menos en mayo del 2017, no sé si recuerdan, y lo que nosotros hicimos es tratar de reproducir nuevamente esa inestabilidad. Si se fijan, el modelo TRIDEC ya está construido de una manera mucho más fina, en el sentido que se observan, las geometrías son mucho más realistas a lo que vimos en el 2012, ¿se acuerdan estos cubitos? Entonces lo que hicimos fue seguir la secuencia de lo que realmente ellos habían excavado. En abril del 2000, o sea, el 27 de abril, ellos excavaron más bien la parte sur de este sector, que es lo que estamos viendo en rojo, y después en mayo saltan a explotar la parte más bien norte en ese nivel, y a finales de mayo excavan más en la parte sur. Y ahí se genera la inestabilidad. La inestabilidad se genera a partir después de la excavación del 27 de abril, ¿ya? Que es lo que nosotros vamos a ver en este modelo, que insisto, este es un modelo que se hizo en 2017 para, de alguna manera, reproducir nuevamente esta inestabilidad gigante. O sea, aquí tenemos como esos resultados del modelo. Si se fijan, en abril del 2014, esto está en una condición, digamos, ahí casi en el equilibrio, con factores de seguridad en el orden de 1 y 1,1. Sin embargo, cuando se realiza la excavación de abril del 27, o sea, el 27 de abril, esto se inestabiliza. Eso es lo que representan estos colores, es un factor de seguridad menor a 1. Si uno mide el volumen fallado en el modelo, es muy cercano a lo que ellos estimaron como un volumen fallado en terreno. La comparación entre estas 336.000 metros cúbicos
respecto a los 356.000 que el modelo de alguna manera indica, ¿ya? Como volumen fallado. ¿Okay? Y luego lo que se hizo fue tratar de determinar si es que existía la posibilidad de hacer descargas en la parte superior, de tal manera que la condición de la pared mejorara y de esa manera ellos pudieran excavar esto que está en azul aquí, que es el pushback 12 que les mencionaba. ¿Okay? Entonces se hizo un ejercicio con el modelo numérico, diría yo que esa es una de las ventajas del modelo numérico, que uno puede hacer especies de ejercicios o laboratorios, ¿cierto?, virtuales, un poco para entender qué es lo que podría ocurrir, ¿ya? Entonces lo que se hizo fue evaluar, descargar, ¿cierto?, esta pared con estas excavaciones que ustedes ven aquí. Son excavaciones del orden de 34 metros de altura y siguiendo ángulos de interrampa de 44 grados, ¿ok? Y lo que se determinó es que al descender, ¿cierto?, con estas excavaciones en el orden de 200 metros, que equivalen a 6 volúmenes de estas alturas de 34 metros, lo que ocurre es que obtenemos una condición de estabilidad en la pared. Se fijan, aquí el modelo se ve como la parte superior fue como descargada, se fijan, aquí hay un volumen excavado, y por lo tanto, a esa profundidad, es decir, haciendo excavaciones hasta 200 metros en la vertical, lo que conseguíamos era condiciones de estabilidad en este sector del orden de 1.2, 1.3 y 1.1, 1.2 en el sector más asociado a la STIP 4 en este caso. Y luego de eso el modelo lo que se hizo fue excavar este pushback 12 y ver cuál era la condición de estabilidad, que en cierto grado se mantiene muy parecido a lo que teníamos antes, después de la descarga, ¿ya? A modo de resumen, obviamente este evento que se le denominaron STIP fue predicho, ¿cierto?, por este modelo numérico construido en el 2012. Obviamente que el modelo estructural, es decir, tener bien definido cuál era la posición de las estructuras, cuál es su orientación, es clave en poder predecir un mecanismo como este. En el caso de estas, en el caso de las modificaciones que se sugirieron en el 2012, si bien se implementaron estos cambios de diseño, nunca se evaluó en el modelo TRIDEC, ¿okay? Diría yo que eso es algo que debió haberse hecho. La predicción del 2012 sirve para mejorar los sistemas de monitoreo, un poco enfocarlos en ese sector y definir estos TARPs un poco asociados a eso también, que al final del día son exitosos, puesto que no hay pérdidas ni pérdidas humanas, ni pérdidas de equipo, etcétera, etcétera. En el 2017, esto que nosotros recomendamos de hacer esta descarga, ¿cierto? Bajar estos 200 metros de tal manera de ir a buscar después este pushback 12, básicamente en términos económicos no se paga en el fondo, es decir, excavar todo ese material que es estéril, obviamente, no haciendo la suma y la resta, en términos económicos no resulta conveniente ir a buscar esos minerales en el fondo al hacer, digamos, la comparación en términos económicos. Entender el mecanismo es crucial en todo lo que nosotros hagamos, todos los que nos dediquemos a esto, a la geomecánica en particular. El mecanismo de falla es la clave, y en función de ese mecanismo de falla es que nosotros debiéramos tomar decisiones respecto a qué herramienta utilizar, ¿cierto? Si este análisis es en 2 dimensiones, si este análisis es en 3 dimensiones, etcétera, etcétera. Cuando uno hace una sobresimplificación, cuando está frente a un mecanismo que es más bien complejo como este, obviamente va a obtener resultados que son poco realistas. Eso es lo que experimentaron ellos en este caso, ¿cierto? Estos análisis 2D que se hicieron con otra consultora daban predicciones de que de que la estabilidad de la pared era sobre los criterios de aceptabilidad, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la clave estuvo de alguna manera en tratar de seguir
adelante con un análisis 3D, puesto que el mecanismo, como vimos, es básicamente 3D. Hoy día los análisis 3D están completamente desarrollados, la parte, digamos, computacional está ya completamente de la mano con los análisis 3D, me refiero a los tiempos de corrida, los tiempos en la construcción, la complejidad de hacer un modelo 3D hace 15 años probablemente no es lo mismo que hoy, es decir, está completamente ya desarrollado tanto en los computadores, en las metodologías, etcétera, etcétera. Es decir, hacer un modelo 3D hoy día no es una complejidad en sí misma, ¿ya? Por lo tanto, cuando estemos frente a mecanismos de este tipo, lo que deberíamos hacer es derechamente, si lo amerita, ir a un análisis en 3 dimensiones. Por último, y con esto termino, hay unas frases que son súper famosas en el ámbito del modelamiento numérico. Dice que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. ¿Okay? Yo diría que esa frase refleja exactamente lo que ocurrió en este caso. Y la última es de estos dos señores, Peter Kandel, entre paréntesis, la persona que inició Itasca en Minnesota, en la Universidad de Minnesota, cuando le hablaba de esto, de que se fundó en la universidad, Peter Kandel fue uno de ellos, y él es la persona que ha desarrollado la mayoría de estos algoritmos que están presentes en los softwares de Itasca. Bueno, dice que el modelamiento numérico tiene que ayudar a pensar de alguna manera, pero de ninguna manera tiene que sustituir el pensamiento. ¿Ya? Esa es más o menos la frase, dando a entender de que esta es una herramienta, ¿cierto? Un modelo numérico no te va a dar la respuesta, digamos, a ciencia cierta, sino que tienes que ocuparlo como una herramienta en la toma de decisiones, y en esa toma de decisiones tienen que entrar muchas otras variables, y por lo tanto es así como deberíamos todos nosotros ocupar este tipo de resultados y este tipo de herramientas. Eso es lo que tenía un poco que contarles. Espero que les haya sido de interés y no sé si estaremos en el tiempo para las preguntas, pero agradecerles nomás su tiempo. Eso. Sí, ingeniero.